Durante años, el mundo entero conoció a Diana como la princesa del pueblo. Una mujer hermosa, elegante, envuelta en tiaras y vestidos de diseñador. La veíamos en fotografías junto a realeza, en ceremonias televisadas, en documentales que analizaban cada paso que daba. Pero había algo que el mundo nunca vio claramente. La madre. En julio de 2004, mucho tiempo después de su muerte, un catálogo llegó a una casa de subastas en Londres. No había titulares dramáticos. No había anuncios espectaculares. Solo un listado sencillo de cartas manuscritas de la princesa Diana. Estas no eran documentos oficiales del palacio, cuidadosamente editados y pulidos para la historia. Eran algo mucho más raro. Eran verdaderas. Entre esas cartas, había una colección especial. Correspondencia personal que Diana había escribido durante décadas a una mujer llamada Violet Collison. Violet no era una empleada cualquiera. Había sido la confidente de confianza de la familia Spencer durante más de 30 años. Ella había visto a Diana transformarse de una chica tímida en la mujer más famosa del planeta. Y estas cartas lo probaban. Una carta en particular captó la atención. Estaba fechada en julio de 1981. Justo semanas antes de su boda con el príncipe Carlos. Diana, con apenas 20 años, estaba en medio de un caos total. El mundo entero preparaba sus cámaras. Los medios especulaban sobre cada detalle. Pero las palabras de Diana revelaban algo inesperado. En medio de toda esa locura, ella estaba tranquila. Escribió algo que parecía simple, pero que capturaba perfectamente quién era ella realmente. Todo el mundo está corriendo de aquí para allá arreglando cosas de último minuto. Pero la novia está manteniendo la calma. Esa frase pequeña contenía todo. No era la dramatización de una princesa nerviosa. Era la calidez de alguien que podía encontrar paz en medio de la tormenta. Era la razón por la cual millones de personas la amarían. Pero conforme pasaron los años, sus cartas cambiaron. La emoción despreocupada de una joven princesa dio paso a sentimientos más profundos. Frustración, preocupación, y sobre todo, una devoción absoluta e inquebrantable hacia sus dos hijos. Lo extraordinario de estas cartas no era solo lo que Diana escribía. Era la emoción detrás de cada palabra. Revelaban a una madre constantemente pensando en la felicidad de sus hijos. Pensando en su seguridad. Pensando en su futuro. Preocupada de que crecieran en un mundo que no los entendiera. El mundo había visto a Diana a través de fotografías y documentales. Pero estas notas manuscritas ofrecían algo diferente. No estaban pensadas para que el público las leyera. Eran privadas. Eran íntimas. Eran la prueba de algo que pocas personas conocían. Diana no quería que sus hijos crecieran siendo máquinas reales. Quería que fueran hombres de verdad. Hombres capaces de sentir, de amar, de entender a otras personas. Una carta tocaba esto perfectamente. Escrita en papel oficial de Kensington Palace el 21 de junio de 1989, iba dirigida al sargento George Plum de la Escolta Especial. Diana lo escribía para agradecerle por algo que había hecho para el 7º cumpleaños de William. Un desfile de motocicletas. Fue muy amable de tu parte y tu equipo venir aquí hoy para el cumpleaños de William. No puedo ni decirles cuánta alegría el espectáculo les trajo a todos los niños y sus mamás, escribió. Pero lo que hacía esta carta verdaderamente especial era que no estaba solo firmada por Diana. Al lado de su nombre estaban los garabatos pequeños e ilusionados de dos niños. William y Harry. Era un vistazo raro a un momento simple y feliz. Lejos del escrutinio mediático constante. Lejos de las expectativas de un imperio. Solo una familia. Para aquellos que habían seguido la vida de Diana, estas cartas eran más que reliquias sentimentales. Eran una prueba. Una prueba de que antes de ser una leyenda, ella fue algo mucho más importante. Fue una madre que se negaba a dejar que el mundo la robara lo que más amaba. Cuando Diana dio a luz a William el 21 de junio de 1982, tenía apenas 20 años. Casi una niña ella misma, convertida de repente en madre de un heredero al trono británico. Pero en ese momento, no pensaba en herederos ni en tronos. Pensaba en un bebé que necesitaba a su madre.
Lo que pasó después fue revolucionario, aunque casi nadie lo notó en su momento. Diana hizo algo que ninguna madre real había hecho en generaciones. Amamantó a William ella misma. Hoy eso suena completamente normal. Pero en 1982, dentro de los muros del palacio, fue casi escandaloso. La tradición real dictaba que niñeras profesionales y personal especializado cuidaran a los bebés reales. Las madres reales no hacían eso. Era considerado impropio. Demasiado personal. Demasiado humano. Diana lo hizo de todas formas. También eligió el nombre de su hijo ella misma. El palacio estaba acostumbrado a que los nombres reales fueran decididos por comités y tradiciones centenarias. Diana dijo que no. Quería elegir quién era su hijo. Quería que su nombre fuera suyo. Pero estas decisiones pequeñas eran solo el comienzo. Semanas después de que William nació, el príncipe Carlos tuvo que viajar a Australia por deberes reales. Aquí es donde la historia se vuelve más clara. Tradicionalmente, cuando un príncipe viajaba, los hijos reales se quedaban atrás. Bajo cuidado de personal. Bajo tutores. En el palacio. Era la forma en que siempre se había hecho. Diana se negó. Ella empacó sus cosas, tomó a su recién nacido, y se fue con Carlos a Australia. Un viaje largo, agotador, con un bebé recién nacido. Nadie lo hubiera juzgado si se hubiera quedado. Nadie lo esperaba. Pero Diana tenía un mensaje que enviar. No había deber real que fuera más importante que estar con su hijo. Conforme William creció, Diana continuó desafiando cada expectativa. En lugar de contratar tutores privados que enseñaran dentro del palacio, como se había hecho siempre, ella lo inscribió en una escuela local cerca de Kensington Palace. Padres comunes veían a una princesa llegando personalmente a recoger a su hijo después de clases. Algo que casi nunca había pasado en la historia real. No era solo un acto de independencia. Era una revolución silenciosa. Pero Diana sabía que darles una educación normal no era suficiente. Sus hijos necesitaban ver la vida real. Necesitaban entender que el mundo era más grande que los muros dorados del palacio. Entonces los llevó a McDonald's. No porque le encantara la comida rápida, sino porque quería que sus hijos comieran lo mismo que cualquier otro niño. Los llevó al metro de Londres. Los llevó a parques temáticos. Los rodeó de personas que no se inclinaban ni los llamaban Su Alteza Real. Los rodeó de gente normal. Según Ken Barth, quien fue su oficial de protección personal durante años, Diana planeaba meticulosamente estos viajes. Elegía los horarios más tranquilos. Minimizaba la seguridad. A veces incluso usaba disfraces sutiles para pasar desapercibida entre la multitud. Pero esto no era un acto de publicidad. No era para las cámaras. Era una lección diaria. Diana quería que William y Harry vieran la vida desde todas las perspectivas. Quería que entendieran que fuera de su burbuja real, había personas que trabajaban con sus manos. Personas que luchaban. Personas que no tenían lo que ellos tenían. Y que eso importaba. Su deseo de instalar compasión en sus hijos se hizo aún más claro cuando los introdujo a su trabajo de caridad. En un momento particularmente impactante, llevó a William a visitar Centrepoint, una organización dedicada a ayudar a jóvenes sin hogar en Londres. Allí, un príncipe de 7 años conoció a niños y adolescentes que habían crecido sin familias, sin educación, sin un lugar que llamar hogar. Para Diana, esto no era solo mostrar a William los problemas de otros. Era asegurarse de que entendiera algo fundamental. Que su privilegio venía con responsabilidad. A través de su amor, su desafío a tradiciones anticuadas, y su compromiso inquebrantable con sus hijos, Diana no solo cambió la forma en que se criaban los príncipes. La redefinió completamente. Para principios de los años 90, algo comenzaba a romperse dentro del palacio. No era visible en las fotografías oficiales. No aparecía en los comunicados de prensa. Pero aquellos cerca de Diana lo sentían. El matrimonio entre Diana y el príncipe Carlos estaba derrumbándose. El mundo miraba mientras su relación se desintegraba. Especulación en los medios. Rumores en cortes reales. Políticos preocupados. Pero en medio de todo ese caos, en medio de la especulación implacable, la traición personal y la política del palacio,
Diana encontró su ancla en un solo lugar: sus hijos. Más que nunca, ella vertió toda su energía en criarlos, determinada a protegerlos de la turbulencia que los rodeaba. Diana tomó decisiones de crianza deliberadas que los moldearían durante años. Eligió cuidadosamente sus escuelas, Wetherby y luego Ludgrove, no por prestigio, sino porque eran lugares donde los niños podían ser niños. Ambas escuelas eran conocidas por sus ambientes amorosos, por entender que los estudiantes necesitaban más que educación académica. Necesitaban sentirse seguros. Pero Diana no solo los inscribió y se fue. Trabajó directamente con el personal de las escuelas. Se aseguró de que, al menos dentro de las aulas, William y Harry pudieran experimentar algo cercano a la normalidad. Que sus maestros entendieran que eran niños primero, príncipes después. Cuando Diana y Carlos se separaron oficialmente en 1992, el desafío de ser padres bajo los ojos del público se volvió casi imposible. Pero Diana nunca desapareció de sus vidas. Asistía a los eventos de la escuela. Los animaba en los días de deportes. Personalmente escribía notas de agradecimiento al personal. Gestos pequeños que sonaban insignificantes, pero que gritaban un mensaje claro. Una madre que nunca dejaría que sus deberes reales opacaran su rol como padre. Muchas de esas notas manuscritas han reaparecido en subastas desde entonces. Tangible reminders de una mujer que eligió estar presente. Durante este periodo, Diana también fue increíblemente cuidadosa sobre cómo hablaba con sus hijos sobre la separación. No culpaba a Carlos. No los usaba como mensajeros. No los ponía en medio. Entendía que eran niños, y que su trabajo era protegerlos emocionalmente, no arrastrarlos a la guerra adulta. En 1994, algo sucedió que cambió todo. El príncipe Carlos admitió públicamente en televisión nacional que había sido infiel. Fue devastador. No solo para Diana, sino para los niños, que escucharon a su padre admitir esto ante millones de personas. William tenía 12 años. Harry tenía 9. Diana tuvo que abordar eso. Tuvo que responder sus preguntas. Tuvo que ayudarlos a entender que el amor es complicado. Que los adultos cometen errores. Que nada de esto era culpa de ellos. Lo que muchos no sabían era que Diana estaba lidiando con sus propias luchas durante todo esto. Ansiedad. Depresión. Una sensación creciente de aislamiento. El palacio la estaba rechazando. La prensa la atacaba. Y estaba sola. Pero cada mañana, se levantaba. Peinaba a sus hijos. Los llevaba a la escuela. Asistía a reuniones con maestros. Escribía cartas. Planeaba viajes especiales. Los llevaba a museos, a restaurantes, a lugares donde pudiera verlos sonreír. Porque para Diana, no había nada más importante que esto. Un amigo cercano recordó después haber visto a Diana en Kensington Palace durante estos años difíciles. Estaba en el suelo con William y Harry, jugando un juego de mesa. No había seguridad. No había personal. Solo una madre y sus 2 hijos, buscando un momento de paz. No parecía una princesa, recordó el amigo. Parecía una mamá que solo quería que sus hijos supieran que ella estaba allí. Que siempre estaría allí. En ese momento, en medio de la tormenta que se avecinaba, Diana no sabía cuánto tiempo le quedaba. No sabía que 5 años después, todo terminaría de repente. Pero si lo hubiera sabido, creo que hubiera hecho exactamente lo mismo. Habría priorizado cada momento, cada abrazo, cada palabra, porque ella sabía algo que el resto del mundo olvidaba. Los años pasan. Los títulos se pierden. Los palacios se quedan vacíos. Pero el amor de una madre permanece. El 20 de noviembre de 1995, Diana hizo algo que cambiaría todo. Se sentó frente a las cámaras de la BBC. 38 minutos. Sin guión. Sin Palacio supervisando cada palabra. Fue la entrevista de Panorama, y 22 millones de personas en el Reino Unido la vieron. Habló sobre la soledad. Sobre luchar contra la depresión. Sobre sentirse atrapada. Pero lo que golpeó más fue cuando habló de sus hijos. Diana fue clara sobre algo. Quería que William y Harry crecieran no solo con entrenamiento real formal, sino con inteligencia emocional.
Quería que entendieran verdaderamente las emociones y las vidas de la gente común. Quería que fueran capaces de amar sin miedo. Sus palabras resonaron profundamente. Llegaron a millones de corazones. Pero dentro del palacio, la reacción fue muy diferente. La reina Isabel II reunió a sus asesores clave, incluyendo al arzobispo de Canterbury y al primer ministro. Después de consultar con ellos, tomó una decisión. Envió cartas tanto a Diana como a Carlos. El mensaje era claro. Procedería a un divorcio formal. Pronto. Según biógrafos como Tina Brown y aquellos cercanos a Diana, ella estaba devastada. No por el divorcio en sí, sino por lo que significaba. La institución que ella había servido durante 15 años la estaba expulsando. La estaba rechazando. Le estaba diciendo que su voz no importaba. Paul Burrell, su mayordomo durante años, reveló después que Diana había esperado más tiempo. Esperaba espacio para respirar. No una separación completa de la vida real. Pero no tuvo opción. Los meses que siguieron fueron un caos de negociaciones. Dinero. Propiedad. Custodia. Títulos. El divorcio se finalizó el 28 de agosto de 1996. Y con él llegó algo que hirió a Diana profundamente. Retuvo el título de princesa de Gales, pero perdió el estilo formal de Su Alteza Real. Eso no suena importante ahora, pero para Diana, fue simbólico. Fue la puerta cerrándose permanentemente. Porque técnicamente, sin ese título, Diana tendría que hacer una cosa en el futuro. Tendría que hacer una reverencia. A su ex marido. A otros miembros de la familia real senior. Y posiblemente, a sus propios hijos cuando crecieran. Cuando Diana confió esto a William, el joven de 14 años vio el dolor en los ojos de su madre. Y respondió de una forma que mostró exactamente quién era él. Lo que ella le había enseñado. No te preocupes, mamá, le dijo, según los relatos. Te lo devolveré cuando sea rey. Aunque el palacio nunca confirmó oficialmente este momento, permanece como uno de los ejemplos más conmovedores del vínculo profundo entre Diana y William. Fue un hijo consolando a su madre. Un adolescente comprendiendo el dolor de una mujer que lo había sacrificado todo. Después de separarse de sus deberes reales, Diana abrazó un nuevo capítulo de su vida. Se alejó de más de 100 patronatos. Eligió en su lugar enfocarse en un puñado de causas que verdaderamente le importaban. Centerpoint. El Hospital Great Ormond Street. El Hospital Royal Marsden. La confianza nacional del SIDA. La misión de la lepra. No estaba en la maquinaria real, pero su dedicación al trabajo humanitario solo creció más fuerte. Sin embargo, esta época también fue marcada por una creciente sensación de aislamiento. Sin seguridad real y sin el sistema de apoyo formal que una vez tuvo, Diana frecuentemente se sentía vulnerable. Expuesta. En cartas personales que luego fueron reveladas, expresó miedos sobre su seguridad. Miedos que muchos descartaron como paranoia. Pero conforme 1996 se convirtió en 1997, Diana encontró propósito nuevamente. En enero, viajó a Angola con la Cruz Roja Internacional. Caminó a través de campos de minas recientemente despejados usando equipo protector. Esas imágenes se convirtieron en algunas de las fotografías más poderosas de su vida. No era una princesa buscando atención. Era una mujer usando su plataforma para traer atención a lo que importaba. Y todo lo que hacía, lo hacía pensando en sus hijos. Quería que vieran que el poder no era sobre gobernar. Era sobre servir. Sobre usar tu voz para aquellos que no tienen una. En los últimos meses de 1996 y principios de 1997, Diana comenzó a hacerse una pregunta que no podía ignorar. ¿Cuánto tiempo le quedaba? No tenía una respuesta. Nadie la tiene. Pero algo en ella había cambiado. Amigos cercanos notaron que Diana parecía más enfocada. Más deliberada. Como si estuviera acelerado un reloj interno que solo ella podía escuchar. William tenía 15 años. Harry tenía 12. Ambos estaban creciendo. Pronto serían hombres. Y Diana sabía algo fundamental. No estaría allí para cada momento. No podría guiarlos en cada decisión. Todo lo que podía enseñarles tenía que hacerlo ahora.
Así que intensificó sus esfuerzos. Pasaba más tiempo hablando con William sobre responsabilidad. No la responsabilidad de ser un príncipe, sino la responsabilidad de usar su posición para ayudar a aquellos que no tenían voz. Cuando hablaba sobre su trabajo humanitario, frecuentemente le decía algo que él nunca olvidaría. Usa tu posición para ayudar a los que no tienen voz. Con Harry, era diferente. Harry era más joven, más lleno de energía sin procesar. Diana pasaba tiempo asegurándose de que él supiera que era amado, que su energía no era algo a domesticar, sino algo a celebrar, que podía ser él mismo, completamente. Durante este periodo, Diana también escribió. Escribió mucho. Amigos y personal han reclamado que ella dejó instrucciones, cartas sin abrir, notas para ser leídas en ciertos momentos de sus vidas, consejos para cuando crecieran, para cuando enfrentaran presión, para cuando se sintieran solos. Aunque muchas de estas cartas nunca han sido públicamente confirmadas, los relatos sugieren una madre intentando hacer algo imposible, intentando estar presente en el futuro, intentando hablar a través del tiempo. En marzo de 1997, Diana comenzó a hablar sobre cambios en su testamento, cambios en sus arreglos, como si estuviera cerrando asuntos pendientes. Ninguno de esto era dramático o público. Eran movimientos privados, administrativos, pero significativos. Su terapeuta durante estos años notó algo. Diana parecía estar en paz de una forma que no lo había estado en años. Pero era una paz extraña. No la paz de alguien que ha resuelto sus conflictos, sino la paz de alguien que ha aceptado algo. En junio de 1997, Diana asistió a una gala benéfica. Fue uno de sus últimos compromisos públicos mayores. Vistió un vestido azul oscuro, Savio Radiant, pero cuando la fotografiaron esa noche, había algo en sus ojos. Una distancia, como si parte de ella ya estuviera en otro lugar. Amigos que la vieron esa noche recordaron después que ella se veía diferente. No triste, sino serena. Completa de alguna forma. En agosto, Diana planeaba un verano especial. Iba a llevar a William y Harry a vacaciones. Tiempo lejos del palacio. Lejos de la prensa. Lejos de las expectativas. Solo tiempo de madre e hijos. Los chicos estaban emocionados. William especialmente. Porque por una vez, podría tener a su madre completamente. Sin distracciones. Sin obligaciones. Días antes del viaje, Diana escribió algo en una nota privada. Según aquellos que la conocían, describía cómo se sentía finalmente en control de su propia vida. Cómo había encontrado propósito. Cómo sus hijos eran su mayor logro. He criado a 2 hombres extraordinarios, escribió, según los reportes. Y eso es todo lo que jamás necesité ser. En esos últimos días de agosto, Diana se movía por la vida como alguien que había hecho las paces. No con el palacio, no con la prensa, no con sus circunstancias, sino consigo misma. Había llegado a un punto donde ya no le importaba lo que el mundo pensaba de ella. Lo único que importaba era que William y Harry supieran quién era ella realmente, que llevaran sus lecciones adelante, que vivieran vidas con compasión, con coraje, con amor, porque ella sabía algo que pocas personas entienden. Los títulos son temporales. Los palacios eventualmente caen. Las coronas se heredan y se pierden. Pero el impacto que dejas en tus hijos permanece para siempre. El 31 de agosto de 1997, en una calle de París, el mundo cambió. No fue un accidente que se pudo evitar con una carta escrita. No fue un misterio resuelto con palabras guardadas en una caja. Fue una muerte que llegó demasiado pronto, cuando había tanto todavía por hacer. William tenía 15 años. Harry tenía 12. Ambos fueron puestos en un coche. Ambos fueron llevados a ver el lugar. Y luego, días después, ambos caminaron detrás del ataúd de su madre. Sus caras hechas con un dolor que el mundo entero pudo ver. William sostenía flores. Su mirada fija hacia adelante. Un adolescente intentando ser fuerte cuando todo dentro de él se estaba rompiendo. Harry lloraba abiertamente. Su hermano le puso una mano en la espalda.
Sin palabras. Solo presencia. Fue uno de los momentos más fotografiados de la historia moderna. Millones de personas lo vieron. Y en ese momento, el mundo entendió algo que Diana siempre había sabido. William y Harry no eran solo príncipes. Eran dos chicos que habían perdido a su madre. Los años que siguieron fueron difíciles. William fue a Eton. Harry fue a Ludgrove. Continuaron sus vidas, pero cambiados. Marcados por la pérdida de una forma que pocas personas pueden entender. Pero algo extraordinario sucedió. Los hijos de Diana no se convirtieron en hombres amargados por el palacio. No se convirtieron en víctimas de su circunstancia. Algo que Diana les enseñó, algo profundamente sembrado en sus corazones, permaneció. William creció y se convirtió en alguien que rompería sus propias convenciones reales. Eligió casarse por amor, no por política. Eligió ser un padre presente. Eligió hablar sobre salud mental cuando eso todavía era tabú en la realeza. Eligió trabajar con personas sin hogar. Eligió recordar a su madre de formas significativas. Harry hizo lo mismo, a su manera. Creó espacios para veteranos. Lucha por salud mental. Se niega a vivir por las reglas del palacio. Es difícil. Es desafiante. Pero está viviendo exactamente como su madre le enseñó. Siendo auténtico. Los dos hermanos llevan su legado adelante cada día. Cuando subastas de cartas de Diana emergieron años después, la gente buscaba revelaciones dramáticas. Secretos. Confesiones. Pero lo que encontraron fue algo más poderoso. Encontraron prueba de una madre que se mostró. Una madre que eligió estar presente. Que escribió notas simples. Que asistió a eventos de escuela. Que llevaba a sus hijos al metro. Que los amaba cuando todo se derrumbaba. Esas cartas no revelaron un complot. No expusieron un escándalo. Pero hicieron algo más importante. Demostraron que el verdadero legado de Diana no estaba en palabras guardadas. Estaba en dos hombres que crecieron sabiendo exactamente lo que ella quería que supieran. Que el amor es lo que permanece. Que la compasión importa. Que nuestras posiciones en la vida nos dan la responsabilidad de servir. Que ser vulnerable es ser fuerte. La subasta de 2004 que prometía revelar secretos en realidad reveló algo más simple. Una madre que amó completamente. Hoy, cuando vemos a William trabajar con personas sin hogar, cuando vemos a Harry hablar sobre salud mental, cuando vemos a ambos criar a sus propios hijos con el mismo cuidado que Diana les dio, entendemos finalmente. La carta perdida nunca existió porque no la necesitaba. Diana le escribió a William y Harry cada día que estuvo con ellos. En sus acciones. En sus elecciones. En la forma en que los abrazaba cuando tenían miedo. Y esa carta, ese mensaje, ha perdurado 30 años después de su muerte. Permanece en cómo William mira a sus hijos. Permanece en cómo Harry se niega a olvidar lo que ella le enseñó. Permanece en nosotros, porque ella nos recordó algo que es fácil olvidar en un mundo de poder y títulos. Que lo que realmente importa es simple. Es amor. Es presencia. Es elegir estar allí. Cuando se va todo lo demás, eso es lo que permanece. ¿Crees que William y Harry honraron el legado de su madre? ¿Qué le habrías querido decir a Diana si tuvieras la oportunidad? Suscríbete para más historias que te recordarán por qué estas vidas importan.